Hay más de 7.000 enfermedades raras catalogadas y otras muchas aún desconocidas. La adrenoleucodistrofia es una de ellas. Quienes la padecen no presentan ningún síntoma al nacer. Puedes tenerla y no saberlo. La enfermedad es cruelmente caprichosa. Puede no aparecer a lo largo de tu vida o debutar en cualquier momento. Si lo hace en la infancia, afecta al cerebro. Provoca déficit progresivo conductual, cognitivo y neurológico. A menudo conduce a discapacidad total y muerte dentro de los 4 años posteriores al diagnóstico. Solo la detección precoz puede salvarte. Sí, voy. Hola, Juan. Hombre, hola Pedro, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú? Bien, mucho ¿Cómo frío, estáis? ¿verdad? ¿Y qué tal, Juan? ¿Cómo ha pasado estos días? Pues mira, estos días la verdad es que ha estado tranquilo. Ajá. No hemos tenido grandes sobresaltos, que tú sabes que Ya. el último mes hemos estado Más regular. complicado. Pero nosotros estando así tranquilos y no teniendo grandes episodios de Claro. desconexión y demás, pues estamos también nosotros más Más tranquilito. tranquilos. Así que fíjate tú cómo está el tío. Sí, sí. Está guapo, guapo, guapo. Tiene hoy el guapo subido. todo Sí, más él estresado. cuando está un poquito molesto Sí. te lo muestra en la cara. Cuando coge este sueño tenemos que estar muy pendientes. La máquina nos avisa, ¿no? Pero nosotros ya, como lo sabemos, nos anticipamos y lo que hacemos es intentar despertarlo para que él no entre en esa profundidad y ya digo que es que se olvida de respirar y ahí se nos puede quedar, vamos. Juan nació sano, fuerte y lleno de vida. Es el pequeño de esta familia de Sevilla formada por María Ángeles y Juan. Ya tenían 3 hijos, pero aún quedaba espacio para más amor. A los 7 años todo se truncó. Algo le pasaba a Juan. Cuando llegó el diagnóstico de esta letal enfermedad, ya fue tarde. Vives absurdamente, piensas que todo es absurdo, que nada importa, que estás vacío. Y sin embargo vives, pero al principio es que te quieres morir. Simplemente. Porque además no es un... Porque bueno, ocurre una desgracia y bueno, con tantas cosas terribles que pasan y todas son igual de dolorosas. Pasan y luego tú tienes que asimilarlas o hacer el trabajo que tengas que hacer o llevarlas. Pero esto es que es como si estuvieran goteando, transcurriendo muy lentamente. Tú las estás contemplando, te sientes lo más inútil del mundo porque no hay nada que tú puedas hacer y además te tienes que aguantar. Yo lo pensaba antes, Pedro, que mi niño era muy especial, cuando no sabía nada. Pero ahora puedo entender que sea tan especial como me parecía. Hemos sido testigos de su pérdida, de su deterioro, de cómo ha ido perdiendo la visión, de cómo ha ido en principio perdiendo el oído, de cómo tenía que andar por nuestra casa, que era su casa, tocando las paredes para no darse golpes, cómo bromeaba porque nunca lloró, nunca se rebeló contra lo que le estaba pasando. Cuando empezó a tener dificultad para hablar, hasta que perdió el habla, pues lo que hacía era que equivocaban las palabras. Y a veces él te bromeaba, anda, ya me he equivocado otra vez. Era como si quisiera guardar lo que le estaba pasando, ¿no? Alguna noche que nos acostábamos y él nos llegó a decir, papá, mamá, ¿vosotros creéis que si yo esta noche me acuesto y descanso, mañana estaré bueno? Y yo llegaba a creérmelo, que iba a ser así. De hecho, yo me despertaba el día siguiente pensando que alguien había hecho un milagro. Y te das cuenta que había síntomas que tú te podías haber dado cuenta. Durante el verano se nos perdía muy fácilmente en la playa, no reconocía, no veía, ya su visión periférica no sería buena y no encontraba el camino. Iba a bañarse y cuando volvía no encontraba la sombrilla. Estuve enseñándole a sumar y restar según el método ABN y hacen como unas columnas y él hacía las operaciones perfectas,
pero nunca atinaba a escribirlo en la columna correcta. Eso tú empiezas a trabajarlo mentalmente, aunque lo mejor es desconectarse, pero no podemos. Y tú empiezas a pensar, si aquel día yo hubiera dicho, si aquel día... Pues quizá los pediatras deban tener esa formación. Nosotros no sabíamos ni que esta enfermedad existía. No lo puedes creer, no lo puedes creer. Pero ahora que lo ves después, dices... Y bueno, es una tortura porque tú piensas, y tal día que fui aquí, que hice esto... Entonces, quizá lo hubiera podido salvar. Una gota de sangre seca podría haberlo salvado. La adrenoleucodistrofia se detecta en la prueba del talón en otros países desde hace más de 10 años. En España, a día de hoy, solo se realiza en el cribado neonatal de los niños nacidos en Galicia y Baleares. La asociación Más Visible lucha para dar visibilidad a las enfermedades raras, para que haya más investigación y, sobre todo, un diagnóstico lo más precoz posible. Una manera de conseguirlo es ampliando el catálogo estatal de cribado neonatal, la conocida comúnmente como prueba del talón. El objetivo es conseguir 500.000 firmas para que el Congreso pueda legislar sobre cribado neonatal. Vemos que hay ahí una falta de equidad y hay una injusticia muy importante, o sea, porque dependiendo del lugar en el que nazca va a tener la posibilidad de que te diagnostiquen o no, y tu vida va a ser normal o no en función de haber sido diagnosticado o no. Nosotros desde Más Visible lo que queremos es que eso se legisle y que todas las comunidades autónomas tengan el máximo de patologías que se puedan cribar y que sea ágil. La doctora Carmen Delgado Pellecín es la responsable de la unidad de metabolopatías del Hospital Virgen del Rocío. Aquí se realiza el cribado neonatal en sangre seca de todos los recién nacidos en Andalucía Occidental, más de 30.000 niños al año. La doctora Pellecín también pertenece al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Sanidad, el órgano que decide qué enfermedades se pueden cribar en el catálogo estatal. Son plazos largos, pero actualmente son mucho más rápidos que hace una serie de años. Pero es cierto que se deberían agilizar para que esta evaluación, en primer lugar, no fuera patología a patología, sino bueno, un grupo de patologías y un procedimiento mucho más rápido. Hace un par de meses, en el Congreso de los Diputados se hizo una proposición de ley para que cada 2 años se revisaran las pruebas. Pero claro, es que cada 2 años me parece que eso es absurdo, porque la ciencia avanza muy rápido y si hubiera una ley que te orientara o te obligara a hacer una revisión periódica más constante, pues yo creo que muchos niños podrían beneficiarse de eso. En el 2009, Andalucía fue la tercera comunidad en la implantación del cribado neonatal ampliado, en el que se incluyeron más de 30 enfermedades, a pesar de que en esos momentos la cartera básica del Ministerio tan solo estaba formada por 2 patologías, que era el hipotiroidismo y la fenilcetonuria. Es decir, en Andalucía tenemos una cartera complementaria muy amplia, por tanto nuestro programa de cribado es uno de los mejores de España. Pues aquí funcionamos con sangre seca en papel, que nos lo remiten desde los centros de maternidad y nos llegan a través de correo postal o directamente por valijas desde los diferentes hospitales. Una vez que recibimos la muestra de sangre, directamente el mismo día comenzamos a trabajarla. La importancia de la prueba del talón radica en que podemos detectar precozmente patologías que pueden tener un desenlace fatal a lo largo de la vida del niño. Por tanto, es fundamental detectarla a tiempo para evitar problemas neurológicos u otro tipo de problemas que pueden desencadenar el padecer esa patología. Hasta hace un año, hasta el 2024 o 2025, Andalucía estaba en el top, junto con Galicia, junto con Aragón, Murcia.
que eran las que cribaban por encima de 30, entre 30 y 40. Entonces ahora la que menos tiene son 22, 23, pero ya no se conforman con eso. Parece que todas las direcciones generales de salud pública de las diferentes comunidades autónomas, de las diferentes consejerías, están viendo que esa evidencia existe y ya están aumentando, y ya hay pocas, realmente ahora hay pocas comunidades que estén por debajo de 30. Canarias está a la cabeza con 48 enfermedades en su catálogo de cribado. Esto nos lleva irremediablemente a una conclusión. Tu código postal puede determinar tu vida. Es la falta de equidad, que es la que nosotros denunciamos y es por lo que nosotros luchamos y es por lo que pedimos esas 500.000 firmas para conseguir un cribado neonatal que sea homogéneo, que sea equitativo y que sea igual para toda España, para que cualquier niño, nazca donde nazca, tenga las mismas posibilidades de diagnóstico. Nos vamos a casa satisfechos porque la prueba del talón ha dado positivo y todo está perfecto, pero que no sabemos que hay un número determinado de enfermedades que no se detectan y que si se detectaran a tiempo pudieran tener tratamiento, como es el caso de la enfermedad de Juan. Por cierto, que tengo aquí hojas de firmas del último, Pues lo último que ella. he recogido, sí. Y se recogieron en torno a 1000 firmas, porque la gente es muy predispuesta a ayudar y a colaborar. Estáis haciendo una labor inmensa. Todo lo que podamos ayudar para que no otros niños y otras familias no pasen por lo mismo. Esto ya sabéis que lo hemos dicho muchas veces, que este es el legado de Juan. En 2025, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la incorporación de 10 nuevas enfermedades al cribado neonatal, sumando un total de 23. Entre ellas, la enfermedad que padece Juan, la adrenoleucodistrofia. Pero la ciencia va más rápida que las administraciones. Estas 10 enfermedades están aún en la fase inicial de tramitación normativa para su incorporación. Además, cada comunidad tendrá que sacar sus concursos públicos para la logística de los reactivos y máquinas de cribado. Plazos administrativos que se traducen en sufrimiento. La prevalencia de la adrenoleucodistrofia es de un caso por cada 14 o 17.000 nacimientos. En Andalucía nacen unos 60.000 niños al año, lo que se traduce en 4 casos no diagnosticados por año, como ocurrió con Guille y su hermano Jaime. Soy madre de 2 peques afectados de adrenoleucodistrofia y bueno, cuando aparte de ser madre, soy médico de profesión y a pesar de ello, cuando nos dieron el diagnóstico en el 2022, la verdad es que no tenía ningún conocimiento acerca de la enfermedad y bueno, lo primero que hace, sea médico o no médico, vosotros sabéis, es recurrir a internet, a buscar información y todo lo que aparece es devastador. Ellos tuvieron la suerte de diagnosticarse por un cúmulo de casualidades, yo creo, también supongo que algo de suerte divina o como queramos llamarlo. Inicialmente se diagnosticaron de una insuficiencia suprarrenal. Es una de las formas de la enfermedad, que ante situaciones de estrés no se produce el cortisol suficiente y infecciones que en otros niños cursan de forma más leve, pues en ellos, pues a lo mejor con una simple gastroenteritis, pues teníamos que acabar en urgencias con un suero, se venían más rápidamente abajo, entonces pues bueno. Con este diagnóstico pues se buscaron otras posibles causas y entre las causas que pueden afectar a más de un hermano pues se encuentra esta enfermedad. Los dos se hicieron resonancias y no había lesiones en ninguno de los dos. Es por esto que digo que estaban totalmente a tiempo, en el caso de que se desarrollara la enfermedad en la forma cerebral, pues someterse a un trasplante, que es el tratamiento curativo. Estábamos en el mejor escenario posible. Yo como madre y bueno, y como médico yo solo quería saber que había un tratamiento curativo. De hecho, yo no fui capaz de ahondar en información científica porque no era capaz de enfrentarme a la opción de que no existiera tratamiento. Para eso yo tuve la suerte
de contar con varias amigas también médicos que hicieron esa labor por mí y buscaron y recabaron información y me dijeron, sí, no te preocupes, hay tratamiento. Todo lo que a ti te preocupa, hay tratamiento. Son tratamientos duros, pero existe tratamiento. Eso para mí fue un antes y un después. En el momento en el que recuerdo dónde estaba, trabajando en una sala, por teléfono me lo dijo una de ellas, y lo recordaré siempre porque ya está, porque ya tienes energía para enfrentarte a lo que sea. Y la sorpresa fue que en la tercera resonancia de control, al año y poco del diagnóstico de los dos, pues los dos tenían lesiones cerebrales. Ellos estaban perfectamente, eran niños que tenían rendimiento escolar normal, relaciones sociales normales, no tenían ningún tipo de síntomas. Es verdad que, bueno, pues están más o menos nerviosos, pero era de siempre, no había nada nuevo. Se inició rápidamente la búsqueda de donante del mediano, porque en ese momento tenía 4 añitos y se conoce que cuanto más precoz aparecen las lesiones cerebrales, más rápido va la enfermedad. Entonces, entre los dos, pues las lesiones del mediano eran más claras y se optó por empezar por él. De Jaime no hubo un donante compatible de médula, pero sí un cordón umbilical. Eso fue otra cosa que yo me anoté aquí esto también se tiene que trabajar, porque esos cordones umbilicales que nadie cuando das a luz te informa de que se pueden, la mayoría de los sitios no te informan de que se pueden donar y se tiran directamente si no has pensado preservarlos de forma privada y fíjate, y a mí me han salvado la vida de los 2 niños, esos cordones que han acabado en la basura en la inmensa mayoría de los nacimientos. Durante todo este duro proceso, Maite solo ha tenido fuerzas para atender a sus hijos. Su lucha no ha acabado, pero quiere ayudar a otras familias que se enfrenten a este terrible diagnóstico. Para ello ha creado la asociación ALDX España. Para mí lo más importante a la hora de montar la asociación era que otros padres que se enfrenten al diagnóstico, como nos pasó a nosotros, de una enfermedad tan grave, tuvieran esperanza. Lo primero que tuvieran información cercana, científica, llegar a esas familias, decirle que era posible, que existía un tratamiento curativo y que era posible que los niños llevaran una vida normal. Porque al final, como padre, es lo único que tú quieres saber. ¿Es posible que mi niño vaya a tener una vida normal? ¿Mi niño va a seguir jugando? Juan ya no juega, ya no baila, ya no ríe, ya no habla, pero sigue brillando. Brilla con tanta fuerza como para iluminar un rascacielos en Sevilla. Su historia no pasa ni pasará desapercibida. Otros muchos niños jugarán sanos gracias a él, gracias a la sonrisa de Juan. Ver los vídeos de Juan antes y ver cómo está Juan ahora es quizá una de las cosas que más te impulsan a seguir luchando, decir, joder, que esta familia tenía un niño totalmente normal y pues poco a poco se está apagando. Entonces, un niño que ahora está en cuidados paliativos y que los padres te dicen, está como está y tenemos que aprovechar, o sea, porque no sabemos hasta cuándo va a estar así. Yo creo que esto es lo que tenemos que luchar. Por esto es por lo que hay que luchar, porque no haya más Juanes y no haya más casos como estos. Para mí es muy importante el cribado neonatal de Andalucía y es verdad que fuimos pioneros, pero este cribado necesita un impulso para poder estar a la altura que Andalucía se merece. Estamos trabajando en todos los niveles, niveles de consejería, grupos de expertos, para conseguirlo. Yo creo que este año, el año 2026, va a ser crucial, porque vamos a conseguir incluir 5 nuevos cribados y entre ellos estará el de la adrenoleucodistrofia. Muchas veces no alcanzas a entender las barreras que existen, porque cambia todo un diagnóstico precoz y en términos de salud, en términos económicos probablemente no
no te lo explica. Y entonces yo, con el firme convencimiento de que eso va a llegar y que tiene que llegar lo antes posible, pues precisamente dije, para cuando ese momento llegue, quiero que la asociación ya esté en marcha. Que la prueba del talón tiene que ser mucho más ambiciosa de lo que ahora mismo entendemos que cumple la prueba del talón, y que hay que demandar que se incluyan el máximo de enfermedades posibles y con carácter igualitario en todas las comunidades autónomas, por lo que yo he comentado, porque en el caso, cuando Juan nació, su enfermedad todavía no se detectaba en ninguna comunidad autónoma, pero unos años después se detectaba en Galicia. Por lo tanto, si mi niño hubiera nacido en Galicia, hubiese tenido la oportunidad de vivir y de no haber pasado por este tránsito que estamos pasando. Tú te vuelves a tu casa, vuelves a ver a tu hijo y sabes cuál es su futuro y es lo que tenemos que afrontar. Pero al menos sientes que has hecho algo bueno por alguien y que quizás alguien pueda beneficiarse de este sufrimiento que nosotros estamos pasando. Lo que le está pasando a nuestro hijo no tiene ninguna justificación, ni ningún sentido, ni nada. Pero sí entender que a través de él y por su sufrimiento se van a salvar otros niños en Andalucía y que otras familias no tengan que pasar por lo mismo que estamos pasando nosotros. Ya eso sería como suavizar un poco ese dolor y ese sufrimiento nuestro y sentir que lo que está pasando Juan no está cayendo en saco roto.